Buenos días para ti, buenos días para todos. Vamos a iniciar una serie de video sobre los ascendentes en astrología. Entonces es importante entender que cuando hablamos del ascendente, hablamos de la casa 1, de la carta natal o astral de la cual estamos interpretando. Cuando hablamos de las casas astrológicas, hablamos de los campos de experiencia, de las situaciones, vivencias y personas que nos van a permitir integrar esa energía como propia, pero a través del vínculo, a través de las experiencias y situaciones que están simbolizados por esas casas. A diferencia de la energía celestial, caracterizada por la ocupación de los planetas en signos astrológicos, las casas conectan con una energía de la cual inicialmente no vamos a ser conscientes, sino que vamos a ir incorporando a medida que pasa el tiempo y que vamos conectando con un patrón de experiencia. Este patrón de experiencia va a estar simbolizado por las casas. Casa 3, la educación primaria, los hermanos. Casa 7, la pareja, la relación con los demás, etc. Y particularmente es importante entender esto porque cuando entendemos ese concepto de experiencia y de conexión con las experiencias, situaciones de la vida, vamos a entender que el ascendente inicialmente no es algo propio. No es algo incorporando, no es algo como el sol, que es lo que somos y que somos conscientes de ser. Inicialmente no, porque es más complejo que eso. Ni de la luna, que conecta con la infancia, con nuestras raíces y nuestro pasado, sino justamente que parte del ascendente es conectar con nuestro propósito de desarrollo en esta vida. De hecho, muchas veces hablamos del ascendente cuando nos preguntan durante una consulta cuál es mi misión de vida o mi propósito. Muchas veces vamos a incorporar algunos significados del ascendente o de la casa 1, porque justamente hace parte del desarrollo del propósito que vengo a manifestar en mi vida, que vengo a desarrollar. No es algo que he desarrollado, no es algo que he aprendido, sino que vengo a desarrollar y aprender. Por eso que resulta sumamente constructivo entender y comprender a fondo nuestro ascendente, porque es algo que si yo voy comprendiendo, voy a poder, vamos a decir, sintonizar mi forma de ser con el simbolismo de esa energía, entendiendo por qué me sucede en determinado patrón de experiencias y ir haciéndome cargo de que es mi propia manifestación energética, pero de la cual inicialmente no voy a ser muy consciente. Entonces, cuando hablamos del ascendente, ¿qué es el ascendente? La casa 1 es el horizonte. Es decir, las casas están distribuidas gracias a nuestra fecha, hora y lugar de nacimiento, pero especialmente lo que se vuelve muy específico a la hora de ubicar las casas es la hora de nacimiento, porque esta va a permitir que se incorpore justamente los distintos planetas en un orden dentro de las casas y de la estructura, ¿no?, de sus posiciones al respecto del momento preciso en el cual voy naciendo. Entonces es inevitable tener que tener una hora de nacimiento precisa y incluso, ojalá, corregida si fuese necesario, si hay duda respecto de la hora de nacimiento, para tener claridad sobre lo que representa el ascendente. Porque si no soy seguro de mi hora, puedo cambiar de ascendente y en corrección de hora obviamente va a ser clave ubicar el ascendente, porque es una energía que después de cierto paso del tiempo se va a manifestar cada vez de forma más obvia en mi vida. Entonces define el orden de las casas el ascendente, por lo cual es esencial en la interpretación. Pero debemos ser conscientes de que todo lo que vamos a describir desde el ascendente Aries hacia el ascendente Piscis va a estar completamente sujeto y se va a volver cada vez más específico y más preciso si tomamos el contexto del resto de la carta natal. Es decir, no es lo mismo tener ascendente en Géminis cuando el Sol está en Sagitario, no es lo mismo tener ascendente en Aries cuando el Sol está en Cáncer que cuando el Sol está en Tauro, y así sucesivamente. Entonces todos los demás planetas van a ir manifestando una energía que puede ir complementando o haciéndole frente y complejizando la incorporación de la vibración del ascendente, porque si el ascendente es precisamente la energía a través de la cual yo tengo que ir incorporando y voy a ir manifestándome en la vida,
Por supuesto que si mi vibración o mi carta natal manifiesta energías que son muy distintas, hasta opuestas y complementarias a la energía de mi ascendente, poder posicionarme como tal en este ascendente va a ser mucho más complejo. ¿Me explico? Es decir, si por ejemplo yo soy Sol en Libra, con un Sol en casa 7 y ascendente Aries, se va a hacer muy complejo ubicarme en ese ascendente, incorporarlo y hacerlo propio, porque yo voy a estar constantemente buscándome a través de la casa 7, a través de los demás, y mi ascendente Aries va a verse muy frustrado y reprimido. Voy a buscar complemento, armonía, equilibrio, mientras que mi ascendente dice que tengo que hacerme cargo de mi propio deseo y individualidad. Entonces, decimos eso porque es importante que vamos incorporando los demás aspectos de la carta natal a la hora de entender mi ascendente. Lo que vamos a describir son generalidades que van a generalmente estar bastante precisas para estos ascendentes, pero que pueden verse muy diferentes de acuerdo a los demás componentes de la carta natal, ¿no? Entonces, obviamente, hay una implicación de los demás planetas y energías de la carta natal que pueden hacerle balance, que pueden hacerle complemento, oposición a todo ese simbolismo, y que va a ir enriqueciendo y complejizando justamente este nivel de autoconciencia que vamos a tener frente a lo que somos, ¿no? Y que se va a ir manifestando en las distintas áreas representadas y simbolizadas por las casas astrológicas. Es importante entender también que vamos a tener que utilizar un sistema de domificación, o sea, un sistema de casas que es de casas iguales o signos enteros, porque cuando hablamos del ascendente Aries es implícita la experiencia de tener Cáncer en casa 4, Capricornio en casa 10, Libra en casa 7, y por lo tanto para las personas que nacen muy alejadas del Ecuador, nacen muy al norte, muy al sur, pueden tener una variación en el orden de las casas y tener signos interceptados. Esto no importa, vamos a decir que de todas formas el sistema Placidus, si bien puede resultar muy satisfactorio para algunos astrólogos, para otros es muy subjetivo. Y yo creo que la forma correcta de interpretar realmente la carta natal va a tener que ver con las casas iguales, o incluso un sistema más complejo como el sistema topocéntrico o la astrología ascensional, que justamente tiene una repartición igualitaria de las casas y de los signos astrológicos. Sin ir más profundo al respecto de esto, lo digo porque puede que seas ascendente Aries, pero que no tengas Géminis en casa 3. Entonces, dependiendo de esto, obviamente si ubicamos las casas iguales, sí tendrás Géminis en casa 3. Y es parte de la experiencia que tienes que vivir y del componente implícita de un ascendente Aries de tener Géminis en casa 3. Entonces, sin más, vamos a ir ubicando el ascendente, entendiendo que la disposición del ascendente, el signo del ascendente, va a determinar todos los demás signos en las demás casas astrológicas. Si tengo Aries en casa 1, voy a tener Cáncer en 4. Entonces el orden de las casas está determinado por el ascendente, y por lo tanto ahí se entiende la relevancia y la importancia fundamental de nuestro ascendente en la carta natal. Pero no va a ser lo mismo tener ascendente Aries con un Marte en Piscis en casa 12 que un ascendente Aries con Marte en Sagitario en casa 9, ¿no? Entonces es importante recordar siempre que debemos, y es fundamental a la hora de entender el ascendente, ver lo demás de la carta natal y específicamente el regente de la carta, que es el planeta que rige nuestro ascendente. Porque ese planeta nos va a dar una información muy específica sobre la manifestación de nuestro ascendente. Bien, vamos viendo qué es el ascendente. Entonces es el signo que se levanta al horizonte del planeta cuando uno va naciendo, al este, ¿no? Por lo tanto, si voy naciendo exactamente al amanecer, mi sol está en la cúspide de la casa 1, voy a tener el mismo signo solar que ascendente.
Asimismo, si voy naciendo al mismo medio cielo, o sea, el mismo mediodía, mi sol está en el medio cielo, mi ascendente se va a determinar por la posición de ese sol. Esto del ascendente es el signo que por lo tanto va a ir levantándose, ¿no? Ascendiendo cuando yo voy naciendo. Y asimismo todas sus cualidades y características se van a impregnar dentro de mi propia personalidad. El ascendente es tan importante porque define nuestra personalidad, nuestras características, pero con las cuales no somos inicialmente conscientes, sino que vamos aprendiendo a conocer. Esto a través de muchas experiencias. Inicialmente la infancia. Voy a estar incorporando toda la energía del ascendente, pero como soy muy pequeño, puede que esta energía se manifieste a través de otros, de toda la energía que me va a estar rodeando, a través de las personas, de las situaciones y de las experiencias que me van a rodear. Luego mi ascendente también va a determinar mi cuerpo físico. La forma del cuerpo físico muchas veces está determinada por el ascendente. Y asimismo los primeros indicios de salud, como los órganos vulnerables, se van a ver reflejando también dentro de lo que es el ascendente. Si tengo ascendente en cáncer, probablemente la zona estomacal, viendo a la luna, pero la zona estomacal va a estar una parte que puede afectarme a nivel de salud. Entonces, incorporando esto también, entendiendo qué es ese ascendente, voy a poder también tener un primer intento de tratamiento sobre mi salud, ¿no? Desde lo psicosomático y lo emocional. Luego, es importantísimo entender que el ascendente también rige ese factor de destino, que se va complementando junto con la casa 10. Casa 1 y casa 10, la casa del ascendente y del medio cielo, van a ser las casas más potentes que vamos a tener en la carta natal. Luego las sigue los demás casas angulares, que determinan los ángulos de la carta, que son la 7 y la 4. Y la 12 también va a manifestar una energía muy, muy fuerte, muy compleja de entender. Y eso, bueno, ya será obra de otro podcast, de otro video para ir entendiendo la casa 12. Entonces vamos a entender y empezar con el ascendente Aries. Toda persona en ascendente Aries va a tener que ir incorporando las vibraciones arianas a su vida, entendiendo que inicialmente, en la medida que uno no se pueda hacer consciente de lo que uno es porque está en desarrollo, va a experimentar unas cuantas situaciones arianas. Tenemos que entender qué es Aries para entender el ascendente Aries, es inevitable. La vibración del ascendente Aries es una vibración que me va a dar a mí, como campo de experiencia, todo lo que tenga que ver con la expresión de mi deseo, la expresión más auténtica y espontánea de la energía, de la manifestación de la energía. El Aries es la potencia del hacer, de la acción, de la energía misma que se manifiesta, sin lugar a reflexión, sin lugar a detenimiento, con un máximo nivel de espontaneidad, que puede dar obviamente desbalances, en tanto a que si se expresa la energía de la forma muy espontánea, entonces su capacidad reflexiva va a ser muy menor, muy baja. Por lo tanto, puede dar lugar a todo tipo de escenas y contextos agresivos, violentos, accidentes, choques, situaciones donde obviamente se hace predominante ese nivel de energía muy tosco, muy brusco, incluso muy torpe, desde que yo voy naciendo y hasta que voy creciendo. Entonces lo que me va a rodear es esa energía ariana, que puede ser incorporando en función de lo demás de la carta natal. Generalmente una persona con ascendente Aries nace con un gran nivel y potencial de energía. Es una persona que necesita moverse, que necesita manifestar su energía, que necesita canalizar su energía a través del deporte, de la acción, de los artes marciales. Y que obviamente en la medida que este potencial de acción se vea frustrado por otros factores de la personalidad o de la carta natal, que es llegar a lo mismo, puede también levantar fuertes dolores de cabeza, migrañas, porque la parte del cuerpo que afecta al Aries es la cabeza. Justamente, parte de esa definición de la cabeza, estar a la cabeza de las cosas, al liderazgo de las cosas, es parte del aprendizaje ariano. Es decir, el ariano y el ascendente Aries viene con una capacidad de liderazgo muy grande.
es una persona que tiene la capacidad de actuar, de asumir el riesgo, que tiene la capacidad de actuar sin quedarse congelado por miedos, por ideas, por estrategias, sino que actúa. Es su potencialidad, dar lo mejor. Obviamente todo esto, como digo, puede estar alterado por los demás componentes de la carta natal. Si hay Sol en Cáncer, Luna en Escorpio, el potencial de acción va a estar mucho más limitado y por lo tanto todas esas experiencias, como me va a costar manifestarlas, se va a manifestar de afuera hacia adentro. Entonces ahí es cuando los demás, los terceros o las demás características de mi vida, compuestas por personas y situaciones, van a manifestar esos niveles de energía, de movimiento físico, de agresividad, de violencia, de riesgo. Y entonces de pequeño puedo estar sujeto a las caídas, a los choques, a los accidentes. Puedo estar sujeto a tomar riesgos, a liderar los demás. Pero todo ese nivel de energía voy a estar de alguna forma rodeado de esa energía hasta que yo me la haga como propia. No obstante, si esa vibración ariana se va a manifestar a través de las personas y de las vivencias, parte del aprendizaje del propósito de la misión de un ascendente Aries va a ser hacerse cargo de las cosas y hacer la capacidad de enfrentar las cosas, porque Aries no está para equilibrar, justamente está para desbalancear, para unilateralizar la energía y manifestarla de una forma muy espontánea, muy dirigida y ojalá muy precisa. Entonces, si bien el complemento, la casa 7 está en Libra, el Aries justamente se puede ubicar desde esa perspectiva de la casa 7 en Libra, donde justamente mi pareja va a estar impregnado de las características arianas. Es decir, cuando nosotros no incorporamos las características propias de nuestro ascendente, muchas veces se puede manifestar a través de la pareja, de la casa 7. Y ahí no es bueno porque obviamente significa que por destino va a tener un colapse, porque el que se supone que manifiesta esa energía ariana soy yo, no el otro. Entonces eso es importantísimo, porque cuando lo entendemos podemos darnos cuenta de lo que es muy, muy factible de suceder en la vida. Si yo no manifiesto mi energía ariana, otros lo van a hacer por mí. Ya sea la pareja, ya sea si tengo Marte en 3, los hermanos, etc. Entonces parte del propósito del ascendente Aries es hacerse cargo de sí mismo. Esto va a ser un poco... no es tan evidente. Porque si yo soy ascendente Aries, voy a tener Cáncer en la casa 4. Si tengo Cáncer en casa 4, significa que de alguna forma mis raíces, mi madre, mi infancia, va a estar rodeada de esa energía de huevo, de útero, de esa energía de protección, de nutrición, de comodidad y de afecto, donde yo me puedo quedar. Es decir, primero, uno de los primeros retos va a ser desprenderse del hogar, desprenderse de la zona de confort maternal que me brinda ese espacio de seguridad. Todo esto va a depender de la luna, porque si tengo una luna compleja, entonces voy a estar en la búsqueda de seguridad y me va a costar desprenderme y me va a costar asumir mi capacidad de liderazgo y de autonomía en la vida. Mientras que si tengo una buena luna, esta cantidad de seguridad ya me habrá sido transmitido, por lo cual se potencializa el Aries, el ascendente Aries. Pero uno de los retos muchas veces es quedarse pegado a la experiencia del hogar y de la infancia y de la familia, porque con Cáncer en 4 esta experiencia suele ser muy agradable. Si yo tengo ascendente Cáncer, significa que voy viviendo los signos en sus expresión de las casas de forma más natural. Es decir, voy a tener Tauro en casa 2, Géminis en casa 3, etc. Esto no está bien ni mal. Hay un orden consecuente, pero que va a estar sujeto a las demás posiciones de los regentes de esos signos, que me van a dar mucho más riqueza en la interpretación, ¿no? Y complejitud en la capacidad de entendimiento. Pero no es porque tengo Géminis en casa 3 que necesariamente es bueno tenerlo, ¿no? No es por ser ascendente Aries y tener Géminis en 3, Cáncer en 4, Leo en 5, que me va a ser más fácil de desarrollarme
que a cambio de un ascendente Libra que va a tener Escorpio en 2 y así sucesivamente. Entonces, obviamente, la posibilidad del Aries al respecto de, por ejemplo, Géminis en casa 3 es de desarrollar una muy buena comunicación, una habilidad para expresarse. Pero yo conocí muchísimos ascendentes Aries que en la educación primaria, vamos a decir, cambiaban de colegio constantemente. Era muy frecuente en la vida de un ascendente Aries, por ejemplo, que vaya a cambiar de colegio, cambiar de compañeros constantemente, ¿no? Y desarrollar una capacidad de adaptación, por supuesto, pero que no necesariamente se vivencia de la forma más placida, porque uno de niño creciendo le gusta tener sus amigos, sus compañeros y por lo tanto estar estable en esa zona. Entonces eso es un ejemplo para decir que no es por tener Géminis en 3 que es fácil, ¿no? Que las cosas van a ser fácil, o tener ascendente Aries no va a beneficiar un Aries más en el orden de las casas que otro ascendente. Pero obviamente teniendo Cáncer en casa 4, el privilegio de tener un hogar tan canceriano, lleno de afecto, ojalá, dependiendo de la luna, que me brinda tanta seguridad, hace que me puede costar desprenderme de ese hogar. Pero a lo sumo, si yo tengo Cáncer en 4, tengo también Capricornio en 10. Y esto es parte del reto de la misión profunda de la vida de un ascendente Aries, es hacerse cargo de sí mismo enfrentando de alguna forma la autoridad. Si tengo Capricornio en 10, y es muy frecuente que los ascendentes Aries lo tengan, digamos, tengan la manifestación pura del Capricornio en 10, porque todos lo tienen en 10. Entonces, obviamente, la figura paterna o las figuras de autoridad van a ser realmente estructuradas, autoritarias, frías, con bastante limitación, o voy a estar reproduciendo un modelo social con mucha facilidad que va a hacer que se frustre la espontaneidad ariana a costo de que tengo que obedecer a la autoridad capricorniana en casa 10. Entonces es difícil, porque donde yo quiero manifestar mi energía espontáneamente, quiero hacer eso y lo hago, tengo una figura por encima, una autoridad por encima, que me va a estar diciendo, espera, tienes que pensarlo, tienes que planificarlo, tienes que ordenarlo. Entonces el Aries se ve frustrado naturalmente, porque quiere actuar. A lo sumo puede ser también una figura que me pone límites, y lo que menos le gusta al Aries son los límites, ¿no? Porque le gusta actuar de forma espontánea, es su vibración, es su gozo. Entonces, si tengo una figura encima que, por ejemplo, yo quiero ser mecánico, y que la figura de encima, Capricornio en 10, me va a estar diciendo, ya sea el padre o la autoridad o las figuras, digamos, que van a estar constantemente poniéndome como límite, estructurando mi vida, me van a decir, no, mecánico no vas a ganar en tu vida, mejor sé empresario, o mejor sé ingeniero. Pero resultado que no quiero ser ingeniero, yo quiero ser mecánico. Y además resuena mucho con la vibración del ascendente Aries. Mecánico es un ejemplo como muchos, ¿no? Porque es manual, porque tiene que ver con la potencia, los motores, la mecánica, algo muy masculino, un principio activo, un principio de resistencia también sólida que hace ejercicio de su cuerpo físico, etc. Entonces, obviamente, querer ser mecánico con ascendente Aries va a verse frustrado, porque encima el capricorniano está diciendo no, vas a hacer otra cosa. Entonces es un ejemplo como muchos para decir que parte del propósito de un ascendente Aries va a ser ir enfrentando y confrontando esta autoridad, ir confrontando y mostrándole la cara al padre, al regidor, a la autoridad, al sistema, a las leyes, que no es que le van a poner frenos, sino lo van a estructurar. Esto también es importante, porque en la vida de un ascendente Aries es muy posible que se vayan enfrentando a los mismos obstáculos y una u otra vez, porque Aries no es reflexivo inicialmente. Por lo tanto, si yo tengo una gran cantidad de fuego en mi carta, va a potenciar ese ascendente Aries y va a hacer que obviamente quiero manifestar determinada, mucha espontaneidad en la vida,
pero siendo tan poquito reflexivo, actuando bajo el flujo de la energía que es absolutamente brusco, imprevisible, que es manifestación pura de la espontaneidad. Entonces es muy posible que yo vuelva a cometer los mismos errores o que los obstáculos siempre sean los mismos, ¿no? Un ejemplo muy básico. Un buen ascendente Aries le gusta la velocidad, hace parte de su diseño. Le gusta el riesgo. Entonces coge el carro y cada vez que va en la autopista, entonces se va a 170 kilómetros por hora. Y obviamente, pues, siempre esa figura de autoridad, ese Capricornio en 10, va a decir multa, multa, multa. Y va a repetir la experiencia porque está dentro. Está dentro que cuando está en la autopista con el carro, quiere empujar el acelerador. Es inevitable, quiere sentir, ¿no?, la velocidad. Hace parte de su forma. Pero obviamente va a repetir el aprendizaje de tener que enfrentarse a esa multa, a esa limitación, a esa ley. Y parte, ¿no?, creo que uno de los más grandes retos de un ascendente en Aries va a tener que ver con justamente ir enfrentándose, pero hay que desarrollar una forma de enfrentarse y de desarrollar su individualidad de forma constructiva y lo más ordenada posible, para que no genere problemática con esa casa 10 constantemente. Obviamente todo eso va a depender de su Saturno y de su Marte, ¿no? Pero, y de los planetas que tenga complementariamente a lo que estamos diciendo en casa 1 y en casa 10. Pero en general, este es el segundo reto. Es como ir confrontando, ¿no? Confrontando ese control, esa autoridad, para que pueda florecer la independencia, básicamente. Es muy común también que en la vida de un ascendente en Aries haya un cierto sentimiento de soledad. Es igual, tenemos que mirar a Saturno, pero siendo Capricornio en casa 10 es como si factor de mi destino, mi mejor posibilidad tenga que ver con el liderazgo. Mis casas angulares están en signos cardinales, pero ese liderazgo se asume de forma propia, individual. Es muy individualista el ascendente Aries en cierto modo, aunque hay Libra en casa 7 que justamente dice toma en cuenta a los demás, sé con los demás. Y un ascendente Aries tiene esas capacidades, esas posibilidades justamente de incorporar el Libra a la pareja y a los demás, donde tiene una capacidad de compartir muy grande, ¿sí? Pero ese factor de soledad siempre queda impregnado de esa casa 10 en Capricornio y de ese individualismo ariano, que hace que como yo, entre comillas, hago lo que se me da la gana, entonces tomo poco en cuenta a los demás. Va a ser un aprendizaje de casa 7. Pero lo difícil también es que yo tengo Libra en 7 y Escorpio en 8, por lo cual mi anhelo es de simbiosis, es de compartir. Lo que debo dejar morir dentro de mí es esa necesidad y esas ganas de estar viviendo estados muy fusionales con las demás personas. Mi forma es simbiótica. Yo quiero compartir con los demás, pero no es un compartir libre, acuariano, librano, sino que Escorpio en 8 dice justamente que hay un nivel de fusión, de intensidad, que es abarcadora y que es destructiva en cierto modo, y que voy a tener que dejar morir. Y eso es precisamente el nivel de independencia que se tiene que generar en Aries y que no siempre es fácil. Especialmente si tenemos un Sol en casa 7 o en casa 8, va a ser muy complejo, muy complejo. Más allá de esto, debemos entender que las capacidades de transformación y de poder dejar morir los procesos en la vida, las capacidades de transformación, la potencia de transformación con Escorpio en 8 es muy grande. Obviamente, dependiendo del nivel de conciencia, esa potencia va a generar mucho sufrimiento, traumas, problemas de control, o se va a entregar en una capacidad de curación muy notoria, muy interesante de ir manifestando y explorando. Esto de la casa 8 va a estar manifiesta en todos los ascendentes, tener que encontrar esa parte que debe morir dentro de nosotros, que debe entregarse a otra forma, que debe transformarse.
En el caso de un ascendente Aries, precisamente es ese anhelo de fusión que, complementado por Piscis en 12, quiere que unifiquemos, quiere que nosotros vayamos a resultar en este estado de indiferenciación, de unificación, de simbiosis, que genera grandes estados de confusión donde yo me pierdo en la totalidad y en los demás. Precisamente creo que eso es uno de otros de los aspectos más complejos, de los potenciales muy grandes también de un ascendente Aries, es tener Piscis en casa 12. Hay una capacidad de resonancia, de inspiración, de compartir, con una sensibilidad muy grande para el ascendente Aries, que obviamente va a traer escenarios donde yo puedo generar mucho contacto con escenarios que me van a llevar a la evasión, al no confrontar. Volvemos a lo mismo, ¿no? Otro de los aspectos que van a decirme que necesito elaborar un proceso de individuación. Con Piscis en 12, mi sensibilidad es muy grande. Volvemos a repetir, hay que mirar Neptuno donde está y tal. Pero generalmente hay muchas capacidades psíquicas ahí. Los sueños, los viajes astrales, el encuentro con lo místico, o la disolución un poquito del ego en los estados de aislamiento, de soledad, de retiro. El camino espiritual se hace manifiesto, ¿no? El camino místico se hace manifiesto, pero también puede ser un camino de mucha evasión, una potencia donde voy a estar constantemente a la búsqueda de, bueno, cómo no confrontar, evadiendo de mi ascendente, ubicándome en un pasado ancestral y arcaico pisciano de casa 12, que es mucho más fácil y plácido entretener. La distracción, la confusión, la disolución. Es como anestesiar los aprendizajes. Eso es la parte negativa. La otra es que puedo desarrollar un grado de sensibilidad, de compasión, de autenticidad, de servicio hacia los demás, que voy a tener que incorporar en mi destino el camino del arte, el camino de lo místico, el camino de justamente las prácticas yógicas y tantas más cosas, ¿no? Que sería muy nutritivo ir haciendo y realizando para justamente ir a la vez nivelando esa energía ariana y a la vez canalizando esa sensibilidad pisciana que se manifiesta ahí. Bueno, de aquí que obviamente hemos descrito los rasgos más importantes. Hay mucho más que ver y todo está sujeto al regente de cada casa, ¿no? Podríamos hablar de la capacidad de administración económica, que normalmente resulta muy positiva, muy provechosa con Tauro en 2, con una capacidad económica relativamente sólida, pero bueno, habría que mirar Venus y tantos más aspectos de casa 2, ¿no? Entonces no vamos a entrar en lo específico, sino ya nos perdemos y no tiene sentido. Esto de la vibración de Aries, espero que eso les resulte útil. Hay que mirar mucho a Marte, dónde se encuentra Marte en la carta, qué aspectos recibe, en qué casa está, porque esa casa también va a tener conexión con el ascendente, la casa 1, y se va a manifestar todo esto. Pero para resumir, hay que hacerse consciente de esa potencia. Si yo me hago cargo de esa potencia, entonces afuera, por destino, por proyección, la vida no me va a traer tantos escenarios que reflejan agresividad, movimiento, velocidad. En la vida de un ascendente Aries es inevitable que la velocidad, la rapidez va a estar presente. Todo va muy rápido. Eso es lo que anhela un ascendente Aries, y si no lo anhela, eso es lo que va a traer. Las cosas van muy rápido. Conozco a alguien que tiene ascendente Aries con luna en Tauro y es muy frustrada porque cada vez que la luna en Tauro pide que todo tenga un proceso, un tiempo, que se disfruten las cosas con la exacerbación de los sentidos taurinos, ¿no? La receptividad lunar es máxima en esa luna exaltada, pero el ascendente Aries trae escenarios de movimiento, velocidad, rapidez, riesgo, enfrentamiento, agresividad. La luna se ve muy frustrada. Esto es un ejemplo para decir que hay que mirar lo demás. Lo demás me va a dar pautas muy específicas de crecimiento que, entendiendo, voy a poder aprender a utilizarlas, manifestarlas de forma constructiva. Esa es la gran potencia de la astrología, el autoconocimiento.
es la potencia máxima, pero que también ese libre albedrío de potenciar toda esa autoconciencia me da la capacidad de empoderar justamente mi destino. Porque si yo no manifiesto mi energía Aries, lo que va a suceder es que la vida lo hace por mí. Entonces, un ascendente Aries que vive muy tranquilo, que es muy lento, que no se arriesga, es inevitable que por destino va a traer personas agresivas, situaciones de choque, de accidente, de confrontamiento y de conflicto, porque tiene que impregnarse de esa energía. Es parte de suya. Pero nosotros polarizamos en nuestra carta. Nos ubicamos, nuestra identidad se queda aferrada a determinados aspectos y planetas, y ahí lo demás no se ve potencializado. Precisamente esa es la más grande tarea, ¿no?, astrológica, creo, y bueno, de desarrollo personal y evolutivo que tenemos, es poder encarnar todas las energías de nuestra carta. Todas. En sus distintos, por supuesto, escenarios, siendo muy específicos, ¿no? Pero hay que encarnar e impregnar esas energías para que el destino no lo haga por nosotros. Si nosotros no lo hacemos, el destino se encarga de hacerlo, porque atraemos lo que somos. Espero que esto te resulte útil. Nos vemos en el siguiente video por el ascendente Tauro. Un gran abrazo para ti, buen día, buena noche.